minutos. Noticia de ayer titular que incluso llegó hoy a la primera emisión del patrullaje informativo. El panel de expertos internacionales ha presentado un informe y asegura que en esta última renovación de Cortes la situación no se dio como se esperaba. Incluso en algunos casos la califican de fracaso. Pero para ahondar en el tema, para profundizarlo, ya se encuentra con nosotros la doctora Ana Lorena Delgadillo, fundadora y exdirectora también de la Fundación para la Justicia con sede en México y que también tiene alcanza a Honduras, El Salvador y Guatemala. Doctora Delgadillo, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Felipe. Muchas gracias por el espacio y como siempre encantada de estar aquí con ustedes conversando. Le agradecemos mucho que usted siempre nos atienda. Doctora, para algunos ha sido una sorpresa que se califique tan duramente este proceso. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, pues primero que nada, me parece que si nosotros lo miramos a la luz de los estándares internacionales, muchos estándares internacionales fueron violados y esa fue nuestra mirada para evaluar el proceso en su conjunto. Creo que lo primero que hay que decir es que el contexto que había en Guatemala cuando fue la elección, que había y que hay, ¿no? Y todavía no se terminaba, ¿no? En Guatemala, alrededor de la elección de las altas cortes, es un contexto muy difícil para que cualquier país pueda hacer una selección de altas cortes. ¿Por qué? Porque como lo vinimos diciendo desde el principio, hay un gran uso, digamos, arbitrario del derecho penal para intimidar a quienes se consideran incómodos, el tema de la criminalización. Esta es una de las cosas que más afectó el ambiente en el cual se desarrolló el proceso. Entonces, cualquier proceso que se desarrolla en cualquier país bajo ese contexto, corre el riesgo de no tener los resultados adecuados conforme los estándares internacionales. Pero después, si vamos viendo cada uno de los pasos que se fueron desarrollando, lo que nosotros podemos tomar como un parteaguas es que si vamos a ver detenidamente la elección de cada uno de los candidatos, pues no se eligió conforme al mérito, la honorabilidad y la idoneidad. Lo que podemos ver, una parte en las comisiones de postulación y sobre todo en el Congreso, es que el proceso se rigió por negociaciones que se basaban más en beneficio de sectores y actores que tradicionalmente están ligados a la elección de las Cortes a grupos que han actuado antidemocráticamente y que no se tomó en cuenta pues ninguna de las recomendaciones que se hicieron para que el proceso pudiera seguir su cauce. Muchas de las organizaciones locales, que además hay que destacar que la sociedad civil guatemalteca hizo un trabajo tremendo en ir a presentarles, por ejemplo, las comisiones de postulación, incluso en el Congreso, documentos que les guiaran el proceso, recomendaciones, pero nada de esto fue considerado y lo que pudimos ver sobre todo es que muchas de estas organizaciones que históricamente han vigilado los procesos de elección también lo califican como uno de los peores respecto de, por ejemplo, los instrumentos y los mecanismos de evaluación, ¿no? Se dice que son los más deficientes que se han hecho respecto a otro tipo de selecciones. Y la otra cosa, pues es que también, si bien es cierto que hubo una exclusión, ¿no?, de actores sancionados por la comunidad internacional por corrupción y por actos antidemocráticos, muchos de ellos, o sea, no, digamos, hay otros que llegaron a la Corte que también tienen señalamientos de criminalización y que además se habla mucho de esto, ¿no?, que pues al parecer quedan los perfiles grises, ¿no?, que no son conocidos, digamos, por graves señalamientos, pero que tampoco se les conoce por credenciales de independencia. Entonces esto realmente, pues lo que nosotros hemos percibido con quienes nos hemos entrevistado es una tremenda frustración. Pareciera que el proceso iba más encaminado a lograr que quedaran los menos malos, pero no los mejores. Entonces un país no puede decir que es exitoso cuando quedan las personas menos malas y no cuando quedan los mejores las mejores que tendrían que haber llegado, ¿no? El tema de la sociedad, la participación ciudadana, es fundamental. Y ayer justo, Felipe, como conversábamos en la presentación del informe, porque me acuerdo que tú me preguntaste en la entrevista pasada, bueno, ¿qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de sociedades civiles que estén dando una batalla por la independencia judicial? Y ya te lo dije la vez pasada. Lo recuerdo. Guatemala. Claro. Y ayer lo repetí también de una manera contundente en el informe, en la presentación del informe. O sea, Guatemala tiene una tremenda riqueza, tiene una sociedad civil que se ha especializado de una manera sorprendente, técnicamente, y para monitorear y para evaluar estos procesos, que es una lástima que en las comisiones de postulación y en el Congreso no hayan, digamos, aprovechado esta gran riqueza de la sociedad y de los pueblos indígenas para enriquecer el proceso. Entonces, lo que hizo fue excluírselos. Platicamos mucho contigo el tema de las tachas, pero realmente se dejó a un lado la participación efectiva y esa fue una gran pérdida para el proceso. Y bueno,
también lo platicamos, creo que lo platicamos antes, todavía no sucedía lo del Congreso. Nosotros todavía pensábamos que el Congreso iba a dar una última batalla, pero no fue así. El Congreso se dedicaron a hacer negociaciones, como lo dijimos ayer, en lo oscurito. Nadie sabe de qué hablaron, y eso también deja muy en desventaja a personas pues, que no tienen las condiciones, digamos, para llegar a hablar con ciertos grupos partidistas, y entonces ahí pues realmente lo que surgió fueron las negociaciones y los pactos en lugar de que fuera un proceso adecuado. Insistimos nosotros mucho, Felipe, de que no puede ser que un órgano legislativo como el Congreso no tenga reglas mínimas. Es que eso es absolutamente sorprendente, porque en países donde no tienen regulado cómo va a ser el proceso de selección, al menos se hace un reglamento interno, se hacen unas reglas básicas, un acuerdo legislativo para que la sociedad sepa qué espera, reglas básicas, y no ningún reglamento. Nosotros con tiempo preparamos y presentamos una guía donde venían pasos básicos que van a seguir el Congreso, basado en estándares internacionales, pero también basado en ejercicios de otros países. Nos pedimos entrevistar con algunos integrantes de algunos sectores en el Congreso, y se los entregamos formalmente, y realmente no pasó nada. Entonces, no podemos calificar este proceso como un proceso exitoso, y a la luz de los estándares internacionales, pues muchos de los países se llegan. Doctora, mucho que platicar al respecto. Quiero plantearle algo. Cuando usted describe cómo es como ustedes han evaluado esto que esperábamos que fuera la renovación de las Cortes, empecemos por algo muy básico. 18 días de retraso para definir la sede de dónde iban a hacer las sesiones. ¿Usted cree que hay mecanismo de evaluación que aguante ese tipo de, se puede decir claramente, de retrasos deliberados? Perder tiempo en eso. Totalmente. Es que desde allí empezamos a ver que el proceso estaba ya pervertido, ¿no? Ya se venían observando otros procesos de comisiones de postulación, y como que se esperaba que sucediera lo mismo, pero parece que estos actores van diversificando cómo van a ir desbloqueando estos procesos, ¿no? Entonces, nosotros lo dijimos en los primeros comunicados, pero también lo decimos en los informes, que la estrategia de dilatar las discusiones tuviera su efecto positivo para quienes la dilataron, pues para los grupos antidemocráticos. O sea, que tomaran tanto tiempo para la elección de la sede. Es muy importante la sede. No estamos diciendo que no sea importante, pero no para 18 días de discusión. Exactamente, porque después eso repercutió en qué, Felipe. Repercutió primero en que aprobaron los instrumentos de evaluación de los más mediocres que se han aprobado, con muy mala calidad, digamos. Bueno, contigo platicamos también la línea de corte, ¿no? Que el puntaje que se escogió, por ejemplo, de 64 puntos para Corte de Apelación y 73 puntos para la Suprema Corte. Bueno, yo te digo, o sea, ¿cómo califica uno a una persona que sale con ese promedio, ¿no? Con un 6.4, por ejemplo, o con un 7.3 de la carrera? Pues, honestamente es una calificación mediocre, no es una calificación, digamos, que esté medianamente aceptable. Y la pregunta es, bueno, ¿Guatemala quiere en sus altas cortes alguien que tenga un 64 o un 73? Y después el otro tema es que vemos lo que pasó, por ejemplo, en la comisión de postulación encargada de elegir a la Corte de Apelación, donde lo que se terminó haciendo, porque no hubo tiempo para el examen de los candidatos, es esta cosa absolutamente irregular que no había sucedido antes, que fue ya la elección en bloques, ¿no? Que ahí pues se llevan también todos los principios. Entonces, parecía que estaba pensado, ¿no, Luis Felipe, de retrasar el tiempo para que no hubiera tiempo para entrar a las discusiones sustanciales, y eso repercutió. A eso precisamente iba, doctora, y perdón que le interrumpa, pero tenemos que ir a la pausa. En un momento volvemos y seguimos conversando. ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí, gracias. Y estamos conversando acerca de un informe presentado ayer por un panel de expertos internacionales independientes que observan y evalúan lo que ha ocurrido en el proceso llamado así de renovación de cortes. No lo califican bien. Y ya en esta primera intervención de la doctora Ana Lorena Delgadillo, que es fundadora y exdirectora de la Fundación para la Justicia con sede en México, ya nos ha explicado cosas que en realidad de algún modo ya habíamos visto como hechos y que habíamos ido relatando acá en Emisoras Unidas y en diferentes medios. Así que, doctora Delgadillo, gracias por continuar con nosotros. Quiero preguntarle algo. Usted ha elogiado mucho a la sociedad civil y usted decía que si algún país estaba luchando por que la justicia fuera mejor, es Guatemala, que es un buen ejemplo. Sin embargo, pareciera que quienes no quieren renovar las cortes, quienes no quieren que la justicia cambie, están muy bien organizados, están como más acoplados en sus intereses. ¿Qué opina usted de eso a la luz del informe?
Sí, pues nosotros lo que hemos dicho también desde el inicio es justamente esto, que hay una sociedad civil con un grado alto de preparación técnica y con un compromiso para observar las elecciones, pero también hay que destacar otra cosa, con una tremenda valentía, Felipe, porque no es fácil hacer el trabajo que está haciendo la sociedad civil guatemalteca y lo que están haciendo también los pueblos indígenas en defender su democracia en un país donde se criminaliza por eso. Ese es otro elemento también que hay que tomar en cuenta. Entonces, es muy difícil que digamos, que una sociedad civil que está con todos encima todavía tenga que, digamos, además de hacer su trabajo, cuidarse de defenderse, ¿no? Las condiciones son muy adversas. Y yo creo que aquí una de las cosas que es muy importante es, y te lo decimos justamente en el informe al final de las recomendaciones, es que el trabajo no ha terminado, ¿no? El trabajo no ha terminado y el trabajo sigue, porque es muy importante que se continúe monitoreando ya después de la elección cómo es que están actuando quienes llegaron a estos cargos. Es decir, ellos ya tienen un mandato constitucional, ellos ya tienen una obligación de cumplir y de garantizar los derechos humanos y la justicia para todo el pueblo guatemalteco, y hay que estar observando si eso sucede y si realmente están cumpliendo con su labor. Entonces, para ello también es necesario que la sociedad civil cuente con los recursos para poderlo hacer, que cuente con el apoyo para poderlo hacer. Y creo que todas las cosas que también nosotros señalamos, que uno de los grandes retos, lo platicamos contigo también en algún espacio, es que esto pueda llegar a otros lugares. Es decir, que no solamente las organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas, las autoridades indígenas sean quienes estén encabezando estos esfuerzos, sino que sea una especie de toda la ciudadanía, porque cuando uno no cuenta con puertos independientes, todas las personas tienen el riesgo de ser lesionadas. ¿Y a qué me refiero con que tiene que llegar a un mayor número de grupos? Lo platicamos también contigo. Creo que todo el mundo tiene, en todos los países, no tenemos muy claro cuándo son las elecciones presidenciales, y estamos muy pendientes de eso. Pero no hay el mismo involucramiento para el Poder Judicial. Entonces, una de las recomendaciones que estamos haciendo nosotros, tanto para la ciudadanía en general, pero también para la comunidad internacional, es que tiene que haber un mayor involucramiento, porque solamente se va a garantizar que haya cortes independientes cuando también hay una gran masa ciudadana, un músculo ciudadano que lo exija y que sea capaz también de decir, no vamos a permitir que los sectores antidemocráticos o que han sido tachados del pacto de corruptos sean los que siguen avanzando. Estos sectores actúan de una manera muy diferente, ¿no? Digamos, o sea, ellos cuentan con muchos recursos, ellos cuentan con el apoyo de instituciones que más bien lo que hacen es pervertir el uso, por ejemplo, del derecho penal para perseguir a quienes están en contra de sus intereses. Entonces, no hay una competencia, digamos, o sea, honesta en el sentido de que los sectores antidemocráticos y los sectores corruptos pues están actuando de una manera ilegal en el país para lograr tener estas tantas cortes, mientras la sociedad civil guatemalteca pues es la que está siendo perseguida, ¿no? Nos queda poco tiempo, doctora, y quisiera preguntarle algo que está vinculado directamente con el informe. La incidencia del Ministerio Público en todo esto. ¿Cómo la ven y qué hay que hacer según usted? Lo dijimos desde el principio y al inicio de esta entrevista también lo remarqué, es muy difícil lograr grandes resultados, digamos, a la elección de Cortes cuando se tiene a la figura del Ministerio Público persiguiendo a quienes quieren lograr, por ejemplo, la independencia judicial. Entonces, dentro de las cosas que nosotros estamos recomendando, que además ya también hay una recomendación de la Comisión Interamericana, tiene que haber una evaluación profunda del Ministerio Público, porque el Ministerio Público se tiene que transformar para que sirva la justicia y para que sirva la ciudadanía guatemalteca. Entonces, de las cosas que estamos recomendando en el informe es una reforma judicial integral que incluya al Ministerio Público. No se puede pensar en una reforma del sistema de justicia en pensar en una reforma profunda del Ministerio Público. Hay cosas que ya ustedes han venido evaluando en procesos de reforma judicial, hay que retomar lo que ya tenían. Nosotros estamos recomendando también de que deben existir reglas previamente establecidas, ¿no? Para quiénes son los integrantes de la Comisión de Postulación, poniendo mucho énfasis, Felipe, en que es muy difícil lograr una buena elección de candidatos si el órgano elector no cumple también con ciertos requisitos como honorabilidad y con credibilidad y con un sustento, ¿no? Quiero decir, si las comisiones de postulación no están formadas por personas honorables, por gente respetable en la sociedad, por personas que tengan trayectoria en la lucha democrática y en los derechos humanos, es muy difícil que se logre elegir a personas que cumplan con esos requisitos. Entonces se tiene que pensar mejor la recomposición de las comisiones de postulación. Insistimos en que se tiene que abrir, por ejemplo, a la sociedad civil, que por muchos años ha observado los procesos, a los pueblos indígenas. Tiene que haber otro tipo de composición, no solamente abogados,
porque también lo que notamos es que los abogados pervierten el uso del derecho. Lo hicieron durante todo el proceso de las comisiones de postulación. Pero está muy mirada. También creemos que tiene que haber un reglamento previo para la elección del Congreso. Dentro de las reformas estamos señalando varios puntos importantes, por ejemplo, que no tiene que haber una elección en bloque, pues, digamos, de todos los integrantes de las comisiones al mismo tiempo. Se pone un estrés tremendo cuando se tiene que elegir a todos los integrantes de las Cortes y además a la Corte Suprema. Ahí lo que recomendamos más bien es una elección escalonada. Y varios de los aspectos también donde tiene que intervenir mucho más el Consejo de la Carrera Judicial, por ejemplo, para la elección de las Cortes de Apelación. Nosotros no creemos que la elección de las Cortes de Apelación tenga que pasar por las comisiones de postulación, sino que ahí se tiene que privilegiar también, por ejemplo, el sistema de carrera, ¿no? Reconocer y que realmente también hay que ver cómo se está haciendo este trabajo. Hay que ver si el Consejo de la Carrera Judicial realmente tiene un sistema de evaluación donde podemos ver que quienes son las y los mejores están resolviendo a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia, conforme a la legislación. Haciendo su trabajo, por decirlo de alguna manera. Son los que llegan. Tal vez me quedo de todo lo que usted ha dicho, hay que recordar algo. No se puede hacer casi nada en un país como el nuestro si no hay músculo ciudadano. Doctora Delgadillo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos un bonito día. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.